Empezamos con novedades fresquitas a esta hora. Hace pocos minutos, 20 minutos en realidad, el Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, Congope, ha publicado un comunicado que señala de manera urgente: las 9 provincias impagas representan el 68% de nuestra población. Es fundamental que Finanzas asigne recursos para mitigar la emergencia invernal y la crisis económica y social que afecta a 11.4 millones de ecuatorianos, y este comunicado está dirigido al ministro de Finanzas. Ahí ustedes lo van a ver. Señor ministro, aún nos faltan 9, así titula el comunicado del Congope. Valoramos que la semana pasada se hayan realizado algunas transferencias bajo el modelo de equidad territorial a diversas provincias del país. Sin embargo, recordamos al ministro de Economía y Finanzas, Luis Alberto Jaramillo, que las provincias de Guayas, Manabí y Pichincha aún no han recibido la totalidad de las transferencias correspondientes al mes de noviembre del 2024. Asimismo, a las provincias de Azuay, Cañar, Guayas, Imbabura, Manabí, Pichincha, Santo Domingo, Sucumbíos y Orellana se les adeuda los montos correspondientes a diciembre del 2024, enero y febrero del 2025. Las 9 provincias que siguen esperando estos recursos representan el 68% de la población nacional y atraviesan una situación crítica agravada por la temporada invernal. Señor ministro, 11.4 millones de ecuatorianos y ecuatorianas exigen respuestas. La discriminación en la asignación de las transferencias del gobierno central a las prefecturas afecta a la mayoría del país y compromete su bienestar. Confiamos en que este tema reciba la pronta y debida atención en beneficio de millones de ecuatorianos y ecuatorianas que dependen de estos recursos. Quedamos a la espera de una respuesta y sobre todo de acciones concretas. Ese es el comunicado que a esta hora ha publicado en sus redes sociales, como les decía, el Congope, Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador. Es preocupante, obviamente, el hecho de que falten 9 provincias de hacer las transacciones, las transferencias de los recursos que a esta hora adeuda el gobierno nacional, y que tiene que ver con recursos que por ley les corresponden a estos territorios, y que varias veces hemos conversado sobre este tema, ¿no? No son recursos que van a los bolsillos de los prefectos o de las prefectas, son recursos que van a las provincias y que, por ejemplo, en estos momentos son fundamentales, porque fíjense ustedes, Guayas, Manabí y Pichincha aún no han recibido la totalidad de transferencias correspondientes al mes de noviembre del 2024. Y asimismo, Azuay, Cañar, Guayas, Imbabura, Manabí, Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas, Sucumbíos y Orellana se les adeudan los montos correspondientes a diciembre del 2024, enero y febrero del 2025. Varias de estas provincias, como por ejemplo Manabí, Guayas, están soportando desde hace rato situaciones muy complicadas por efecto del fuerte temporal invernal. El resto de provincias también. Y desde este último fin de semana, en realidad desde el final casi de la semana anterior, de la semana laboral, porque esto ocurrió el viernes, en Pichincha se presentó la emergencia en la parroquia Olmedo del cantón Cayambe, una emergencia que implicó que las autoridades locales, tanto municipio de Cayambe como prefectura de Pichincha, atiendan de manera urgente la situación, porque fueron más de un centenar de viviendas y varias familias las afectadas por las fuertes lluvias y el aluvión que se generó y que provocó inundación no solo de viviendas, sino también la gran afectación de sembríos y de las zonas agrícolas de este cantón, que es tan productivo para el país y para la provincia de Pichincha como lo es Cayambe, y en específico la parroquia de Olmedo, ¿no? Entonces, resulta que ahora las provincias y las prefecturas tienen que atender emergencias provocadas por las lluvias sin los recursos que corresponden por ley que tengan y que deben ser entregados por parte del gobierno central. Entonces, el llamado de atención por parte del Congope a esta hora es al ministro de Economía y Finanzas para que la distribución de los recursos se haga de manera equitativa, que no se haga de manera discrecional y que no prime como
aparentemente estaría sucediendo, que sería lamentable que esto suceda así, con fijaciones de carácter político o con consideraciones más relacionadas con el cálculo político electoral, ¿no?, del gobierno, pensando en qué provincias les conviene estratégicamente más atender, entregando los recursos de manera inmediata para que eso se traduzca en votos para el candidato Noboa. O sea, así no funciona esto, y menos todavía, yo no quiero pensar que es así, cuando el país y estas provincias están atravesando situaciones tan complejas, tan difíciles, por efecto de las fuertes lluvias, ¿no? A esta hora, de parte de la prefectura de Pichincha, a propósito de lo sucedido en el cantón Cayambe, parroquia Olmedo, se ha informado a través de un comunicado también de cuál ha sido el contingente que se ha enviado, ¿no? Este domingo 9 de marzo, tras la instalación del COE cantonal, donde participó la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, el presidente de la Junta Parroquial de Olmedo, Diego Cholca, y demás autoridades, se coordinaron acciones para continuar apoyando a la comunidad afectada. Durante la jornada de hoy, o sea de ayer, funcionarios de la institución, entre obreros, ingenieros de vialidad, personal de salud de Pichincha Humana, psicólogos de Guarmi Pichincha y de todas las áreas, continúan apoyando a los habitantes de Olmedo, Centro Pesillo y San Pablo Urco, con labores de limpieza de calles y viviendas, atención médica, psicológica y entrega de kits de alimentos, de los cuales se han entregado 134 kits. Adicional, la prefectura ha desplegado la siguiente maquinaria para atender a las zonas afectadas: 2 excavadoras, 3 gallinetas, 3 minicargadoras, un camión plataforma, 4 tanqueros de agua, 10 volquetas, 10 camiones y 2 tanqueros. Durante la mañana avanzamos en los trabajos de resanteo de la vía San Pablo Urco y de la vía principal de Olmedo Centro, también en el mantenimiento del drenaje de las vías San Pablo Urco Olmedo, Zuleta y la principal de Olmedo y Centro. Con los profesionales de Pichincha Humana se ofrecieron atenciones médicas, 40 atenciones de medicina general, 18 atenciones psicológicas, 24 pacientes beneficiados con medicamentos. En total se diagnosticaron a 58 pacientes. Cabe recalcar que la presencia de la prefectura de Pichincha y el personal fue desde el viernes, una vez ocurrida la emergencia. El viceprefecto Alessandro Tonelo también estuvo ahí desde el pasado viernes. Después se fueron sumando poco a poco más funcionarios, más personal, más maquinaria, y la prefecta también ha estado en esta zona, ¿no? Creo que hay que mencionar aquello. Y decir también que la emergencia provocó, el mismo día viernes se conoció también el deceso, el fallecimiento de una persona, ¿no? Lo cual es también absolutamente lamentable. Ahí da cuenta, digamos, esta consecuencia y eso, lo sucedido con esta persona, da cuenta de la magnitud del desastre, ¿no? De la magnitud del desastre, que hubo incluso una persona fallecida. Hay que ver que ahora en el país, a nivel nacional, se registran 18 muertes por efecto del temporal invernal. Tenemos un video de la prefecta, ¿no?, que fue compartido en las redes sociales de la prefectura y las redes sociales también personales de Paola Pavón, para escuchar cuál ha sido el balance y el trabajo que se ha hecho por parte del gobierno provincial en Cayambe. De igual manera se están trasladando equipos, personal, operadores de maquinaria. La maquinaria sigue allá para continuar aportando y apoyando a Cayambe en las tareas que se requieran para seguir despejando las viviendas. Como les decía, se trata de más de 100 viviendas que resultaron inundadas
Hay sectores en los que incluso el adoquinado se levantó por efecto de la fuerte lluvia, del aluvión. Entonces, la tarea ahora mismo es realmente importante y es vital que la presencia de instituciones públicas como, en ese caso, la Junta Parroquial, el municipio de Cayambe y la autoridad provincial, la prefectura de Pichincha, sigan haciendo justamente presencia y estando en el sitio para seguir apoyando a la población en estos momentos tan complicados que está enfrentando Cayambe. Esto les quería compartir porque es lo último, ¿no? Entonces uno se pregunta qué pasa con el Ministerio de Finanzas, qué pasa con el gobierno, que no entrega los recursos que necesitan a esta hora los territorios y las provincias para poder, entre otras cosas, atender situaciones que son absolutamente emergentes, que son urgentes, porque se trata de la vida de las personas que habitan en estos sectores que han sido afectados por la lluvia, por las inundaciones, en el caso de la costa, los desbordamientos de los ríos, en fin. El llamado es absolutamente pertinente y es también completamente respetuoso para que se atienda de manera urgente las necesidades que tienen los territorios, así de simple. Entonces esperemos a que haya algo de sensibilidad por parte de las autoridades de finanzas y del propio gobierno para que sobre todo no pase lo que les sugería yo hace un momento, ¿no? Que esto no tenga nada que ver con cuestiones de cálculo político o con decisiones que tengan que ver más con la discrecionalidad, pensando justamente en las elecciones, sino de qué partido es tal prefecto o tal prefecta, no, entonces a este no le des plata, ¿no? Porque así no funciona, porque además de estas asignaciones, la verdad es que deberían ser automáticas, ¿no? Deberían ser automáticas porque es la ley. Simplemente tienen que cumplir con lo que dice la ley, así de simple. La semana anterior también cerramos con noticias que están relacionadas con esta ola de inseguridad que sigue afectando y golpeando a todo el país. Resulta que durante horas de la noche del pasado viernes, en que algunos medios de comunicación estaban tratando de recabar información con respecto de lo que había sido una masacre en el sector de Nueva Prosperina en Guayaquil, de casualidad, porque no es que hubo información entregada por la policía o por el ejército o por el SNAI, sino que se enteraron porque empezaron a llegar otros cuerpos a la casa de salud donde estaban los medios de comunicación tratando de indagar, de averiguar con respecto de lo que había sido la masacre que dejó 22 personas asesinadas en Guayaquil, y se empiezan a enterar de que estaban llegando cuerpos provenientes de la cárcel del Litoral. Y no es que habían sido solo personas privadas de libertad, que eran 5 en total, sin vida, y que, digamos, poco se sabe o poco se conoce con respecto de la situación en la que fueron encontrados. O sea, es increíble, ¿no? O sea, no es que estás encontrando, no sé, fundas de basura o el cuerpo sin vida de un animal. Son vidas humanas, son personas. Pero que a esta hora, y como creo ha sido la forma de manejar estas situaciones durante los últimos gobiernos, resulta que las personas privadas de libertad terminan siendo o convirtiéndose en seres descartables, ¿no? Descartables de la sociedad, o sea, seres que no tienen derecho a nada, derecho, por ejemplo, a cosas básicas como una buena alimentación, condiciones, por lo menos, condiciones sanitarias algo decentes, que sabemos que no las tienen. Por eso es que activistas que vigilan y trabajan en pro de los derechos humanos han alertado, lo han hecho nuevamente este fin de semana, lo hicieron acá en 2 ocasiones, entrevistados con quienes hemos conversado sobre las situaciones en las cárceles, que nos venían advirtiendo de que había una crisis dentro de los centros de privación de libertad por las condiciones insalubres en las que viven, de tuberculosis.
y que hoy, según Fernando Bastias, serían al menos 800 personas privadas de libertad quienes estarían afectados gravemente en su salud por esta suerte de epidemia. El tema es que no han sido solo 5 personas privadas de libertad, pues las que se encuentran ahí sin vida, sino que adicionalmente un guía penitenciario fue asesinado el mismo día en que 5 presos aparecieron muertos en la penitenciaría del Litoral. Carlos Tenorio Sánchez, de 29 años, trabajaba como guía penitenciario y fue asesinado por sujetos sin identificar. Carlos Tenorio, que se desempeñaba como guía penitenciario, fue asesinado la noche del pasado 7 de marzo, el mismo día en que se dio una masacre que terminó con 5 reos muertos dentro de la penitenciaría del Litoral. Tenorio, de 29 años, fue atacado por personas sin identificar en el bloque 1 de Bastión Popular, ubicado en el noroeste de Guayaquil. Según testigos, el guía estaba junto a una camioneta cuando sujetos llegaron en una moto y le dispararon en varias oportunidades. Las balas impactaron en su cabeza y torso, por lo que murió en el sitio. Personal de criminalística y de medicina legal llegó al sitio para levantar el cuerpo y recoger los indicios que permitan dar con los responsables de este hecho violento. Los uniformados encontraron 9 casquillos de bala. La noche de la muerte de Tenorio también se registró una masacre en el pabellón 12 de la penitenciaría del Litoral, donde murieron 5 personas. Respecto a este caso, el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad, SNAI, añadió que las causas de este lamentable suceso aún están siendo investigadas y se están haciendo las respectivas autopsias. Esto parece que se está convirtiendo ya en una suerte como de pan de todos los días en este país, ¿no? Y que, como les decía yo, ya los ecuatorianos tendríamos que irnos casi que acostumbrando a que estas cosas sucedan, a normalizar este tipo de información, y lo cual está absolutamente mal, porque esto no es normal. Coincido completamente con lo que nos decía el viernes anterior uno de nuestros invitados, el doctor Gustavo Zalque, es decir, que no podemos normalizar como país, y más si queremos todavía apreciarnos de ser un Estado democrático, en donde se habla mucho de libertad. Pero fíjense ustedes qué tipo de libertad es la que tenemos, o si ustedes creen de que en este país uno puede circular tranquilamente en paz y en libertad, sabiendo que te vas a encontrar con una masacre como la de la semana pasada en La Prosperina, o que te pueden secuestrar, o que te pueden robar, o que te pueden extorsionar, o que te pueden chantajear, o que te pueden asesinar a cualquier hora del día, como pasó hace pocos días atrás, el mismo día que yo fui asaltado, y que corrí con mucha suerte porque fue un robo, la verdad es que fue un robo bastante torpe, ¿no? Con mucha suerte, finalmente me quitaron solamente el celular. Y las cosas materiales finalmente se pueden recuperar. Lo que no se puede recuperar es la vida. Y el mismo día que a mí me robaron el celular, que es una cosa menor, en el sector de Rumipamba, que es una zona completamente residencial, en el norte de Quito, hacia el occidente, a una mujer que sacaba a pasear a su perro. Yo no sé, usted qué lleva cuando saca a pasear a su perro, probablemente también el celular y tal vez unas pocas monedas, porque dice, saco a pasear al perro y de paso compro el pan y la leche. O, no sé, me falta, qué sé yo, un queso, un yogur o qué sé yo, para el desayuno. Y por robarle probablemente las monedas que llevaba la señora, no sé, un monedero, una chauchera como le llaman acá, o robarle el celular, a la señora le mataron. Eso pasó aquí en Quito, no era Nueva Prosperina. Para los que dicen se matan entre ellos, que era una de las cosas que nos decía la semana anterior Gustavo Dal, que no se puede normalizar, el pretender que es normal que se maten entre las bandas, no es normal. No es normal, o sea, esas cosas no deberían pasar, por más que se trate de pelea entre los tiguerones y los fénix, ¿no? O los no sé cuantitos, que son estas facciones que se van creando de las bandas, de las grandes bandas y de tales. No es normal.
Entonces la muerte de esta mujer, que ocurrió allá por el 18-19 de febrero, fue en Rumipamba, en una zona residencial en el noroccidente de Quito, no al noroccidente de Quito, sino en el noroccidente de Quito, a plena luz del día. Una mujer que paseaba a su mascota y que, insisto, seguramente tenía el celular y unas pocas monedas para llevar el pan y la leche a la casa. Y la mataron. Y no es que formaba parte de una banda y mátense entre ellos, cosa que no se puede normalizar. No podemos permitir que eso se normalice en este país. Y es un asunto que debería preocuparnos absolutamente a todos los ecuatorianos, que cosas así se estén convirtiendo en parte del paisaje, ¿no? Hubo una masacre en Nueva Prosperidad, sí, como la de la semana pasada, otra, bueno. No es normal, no es normal. Eso no podemos nosotros considerar que es parte de la cotidianidad. Y esas cosas están pasando, siguen pasando, no han dejado de ocurrir en este país, porque lamentablemente del 2023, que fue el año más violento de la historia, al actual 2025, la situación francamente no ha cambiado en absoluto, no ha mejorado nada. Porque así como el 2023 fue el año más violento, récord en número de muertes violentas en este país, superamos las 8,000. A esta hora vale la pena nuevamente repetirles los datos que publicó Inside Crime la semana anterior nomás. Nos ubican al Ecuador como el país más violento de América Latina. Tenemos 38.8, casi 39 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. Casi el doble que México. En México es donde están físicamente y operan físicamente y están los mandos de los famosos cárteles del narcotráfico. Ni siquiera México llega a niveles a los que hemos llegado acá en Ecuador. 45 muertes violentas por cada 100,000 habitantes en el peor momento, y ahora 38.8. Repito, casi 39 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? Que nos han subido el IVA, que han sacado a los militares de la calle, que han ganado consultas populares, que han tenido el apoyo de la Asamblea, que ha aumentado las penas, acorde a lo que decidió la gente en las urnas en la consulta del 21 de abril del año pasado. Todo ha tenido el gobierno y el señor Noboa como para poder llevar adelante la famosa lucha y guerra contra el narcotráfico y de tales. Pero los resultados dicen todo lo contrario, que la famosa guerra no ha sido exitosa, que evidentemente, como coinciden muchos, por no decir todos, los analistas y especialistas con quienes hemos consultado, en el país, en el Ecuador, no existe una estrategia y un plan para combatir contra la inseguridad, porque el Plan Fénix es a esta hora, y voy a citar una frase del académico e investigador Luis Córdoba, el Plan Fénix es simplemente una estrategia de comunicación política. Y a ratos que creo que ni siquiera es una estrategia, sino simplemente es una campaña publicitaria, para ser más específico y para citar correctamente las palabras de Luis Córdoba. El Plan Fénix no es una estrategia de seguridad, es simplemente una campaña, además millonaria, de publicidad. La periodista Mónica Velázquez, del portal digital La Posta, a propósito de la ola de inseguridad que vive el país, compartí algunos datos durante este fin de semana, concretamente el sábado. Esto es al sábado 8 de marzo, ¿no? Esta cosa ya cambió, porque acá estamos con un promedio de, en este arranque de año, una muerte cada hora, ¿no? En lo que va del 2025,
1.683 personas han sido asesinadas en tan solo 66 días. 1.683 personas asesinadas en tan solo 66 días. Solo durante esta última semana y el fin de semana último. Y acá falta obviamente el último evento al cual también me voy a referir más adelante. Pero lo que señala Mónica es cuerpos colgados en cárceles de Guayaquil y Manabí, a pesar de que esas cárceles están militarizadas. Bombazos en pequeños negocios en la provincia del Oro, a pesar de que esa provincia es una de las que rige el famoso estado de excepción. Policías sin recursos suficientes denuncian que la violencia está fuera de control y que no cuentan con el equipamiento necesario. Tanto no cuentan con el equipamiento necesario los policías, que incluso las condiciones en las que les toca vivir en los recintos a los cuales son asignados son deplorables. O sea, no solo es que no tienen chalecos, no tienen armas, no tienen municiones, les toca empujar a los patrulleros, las UPC se caen a pedazos, sino que las condiciones de las viviendas fiscales ahora mismo son de las peores. Les asignan posilgas a los policías para que vayan a vivir y les mueven, ¿no? Les trasladan, les separan de sus familias y les mandan a vivir en condiciones realmente humillantes. Y creo que ahí, me parece, hay que diferenciar entre cuál es la posición o la postura política que adoptan las cúpulas, tanto de Fuerzas Armadas como de Policía Nacional, y cuáles son las condiciones en las que les toca enfrentar el día a día, la cotidianidad, y enfrentarse a la inseguridad a quienes están en los puestos, en las calles, en los barrios, en las ciudades, y que salen a patrullar. Quizás ellos, a esta hora, tienen en sus manos la posibilidad también de cambiar esta situación. No se olviden que policías y militares también pueden votar, también pueden decidir ahora, y que pueden emitir un pronunciamiento con respecto de las condiciones en las que ha vivido la fuerza pública durante los últimos 7 años y lo que era antes, ¿no? En donde, como decía el general Altamirano hace algunos días atrás conversando en este espacio, se les incrementaba progresivamente los salarios y que no han experimentado un incremento de salarios en los últimos 7 años. Las condiciones de las cúpulas, de los comandantes, de los generales, es diferente. Ellos están en otro momento. Ellos son los que, por ejemplo, están a cargo de los grandes contratos, de las adquisiciones de las armas, de los chalecos, de esos contratos de 35 millones, de 100 millones, etc. Claro, las condiciones de ellos probablemente son diferentes. Pero las condiciones de la tropa, por ejemplo, o de la oficialidad de rango menor, es distinta. No se la gozan como los generales. A los generales que les ponen, por ejemplo, a dar ruedas de prensa, ¿no? y que salen en las ruedas de prensa acompañando a los ministros. Son condiciones absolutamente diferentes. ¿Y qué fue lo último que pasó este fin de semana? En un territorio que además es muy afín al presidente Noboa y que, como bien lo decía tanto en sus redes sociales de este fin de semana, como también hace algunos días atrás que conversó con nosotros la legisladora Ana Galarza de la provincia de Tungurahua, estas son cosas que nunca antes se había visto en Ambato. Resulta que este fin de semana se vivieron momentos de terror en el hospital docente Ambato por ataque armado de los lobos que buscaban a uno de sus compinches. Los lobos intentaron rescatar a uno de sus cabecillas, detenido el 8 de marzo y que estaba en el hospital docente Ambato. Ventajosamente el bloque de seguridad lo recapturó. La madrugada de este domingo 9 de marzo, un violento incidente sacudió al hospital docente Ambato en la provincia de Tungurahua. Un grupo de sujetos armados que presuntamente pertenecen a los lobos irrumpió en el centro de salud con el aparente objetivo de rescatar a un detenido bajo custodia policial. La acción delictiva desencadenó un inmediato operativo de la policía y las Fuerzas Armadas del Ecuador, quienes lograron contener la situación tras varios minutos de tensión.
Según información preliminar de las autoridades, el ataque ocurrió alrededor de las 0:30 cuando los individuos ingresaron por la fuerza al hospital, lo que causó pánico entre el personal médico, pacientes y familiares. La intención de los atacantes era clara: rescatar a César García, un privado de libertad de 26 años, detenido horas antes por su presunta vinculación con el robo de vehículos en el sector de Palagua de Montalvo, provincia de Los Ríos. En respuesta, unidades tácticas de la policía desplegaron un cerco de seguridad en los accesos del hospital, mientras contingentes militares hicieron un barrido en la zona del socavón, donde se sospechaba que podrían haber huido los responsables. A las 0:30, los delincuentes ingresaron al hospital, se dirigieron a la unidad de cuidados intensivos, aparentemente en busca de García. No lo encontraron, acto seguido se desplazaron hasta el área de traumatología, donde finalmente dieron con su objetivo. Los disparos resonaron en los pasillos. Quienes se encontraban acompañando a sus familiares de enfermos se aferraban a la esperanza de salir con vida. Pensamos que nos iban a matar, relataron algunos de los presentes. La desesperación los llevó a ocultarse en los baños y debajo de las camas, con la respiración contenida y el corazón acelerado. Mientras tanto, los maleantes lograron sacar a García a la fuerza y entre tiros emprendieron la huida por la parte posterior del hospital. Dejaron tras de sí un rastro de heridos, 2 médicos y un guardia de seguridad, según personal de la Casa de Salud. Esto pasó en Ambato, en un hospital. Recuerden ustedes que también pasó que la semana anterior y hace 2 semanas el gobierno había decidido casi que militarizar una casa de salud también en Guayaquil. La pregunta es, ¿cuál va a ser el siguiente paso? ¿Militarizar todos los hospitales públicos? Por ahora públicos, ¿no? Porque esto, además, olvídense, en algún rato, si la cosa va como va, no vamos a estar seguros de ninguna parte, ¿no? En este país, y recuerden ustedes, los delincuentes, por ejemplo, en la provincia de Manabí, han entrado a iglesias a asesinar durante los velorios y las ceremonias de otros seres humanos que también han sido víctimas de la delincuencia. En el caso de Manta, de Manta se trataba del sepelio de un agente de tránsito. Y durante la ceremonia del sepelio, ingresaron sicarios a una iglesia y acribillaron a tiros a la gente. Por cierto, la nota que daba lectura hace un momento es del portal digital Primicias, la del caso del hospital de Ambato. Entonces, ahora estamos hablando de hospitales públicos. Ya ha pasado en iglesias, ha pasado en escuelas, en donde los niños no han podido estar seguros y donde han entrado balas y disparos de proyectiles que ingresan justamente a las aulas, ¿no? Y a los establecimientos educativos. Entonces, esto por ahora. Pero la cosa, si sigue como hasta ahora, va a empeorar. Podría empeorar. Habría que pedirles a los señores de TC Televisión, que tienen la bola de cristal y la máquina del tiempo de Volver al Futuro, que viajen al futuro y que si sigue como va la cosa, si sigue gobernando Novoa, en 2-3 años a ver cómo estamos, ¿no? Y si ahora están entrando los delincuentes a operar en iglesias y en hospitales, a ver a dónde van a entrar en 2-3 años o en un año. Y como les decía, ¿qué sigue? En este país se han militarizado las cárceles. Cuando ocurrió la crisis eléctrica a partir de abril del año pasado, este gobierno decidió militarizar las hidroeléctricas. ¿Se acuerdan cuando decían que se habían abierto las compuertas de Mazar y cosas así? Que era una completa tontería, ¿no? Pero lo triste es que hay gente que se lo cree. Eso es lo lamentable, que hay gente que cree esas que son unas tonterías, que son unas mentiras groseras, grotescas mentiras. Hay gente en este país que se las cree. Entonces, como se creyeron aquello,
el gobierno decidió hay que militarizar las hidroeléctricas. Entonces han militarizado las cárceles, han militarizado las hidroeléctricas, militarizaron algunos campos petroleros, han decidido militarizar todo en este país. Lo próximo será militarizar los hospitales, todos los hospitales de este país. ¿O es en serio pensar que como va la cosa, ¿no? Sin una clara estrategia de seguridad, esto simplemente no funciona? Y de que en serio el Ecuador lo que necesita es justamente lo que planteaba hace algunos días también en este espacio el general Altamirano, un cambio, una transformación en lo que tiene que ver con políticas públicas integrales de seguridad, que no pasan por sacar a lo loco a militares y policías de las calles y a ordenar que sumen N cantidad de operativos al día sin ningún tipo de sentido, porque esos operativos deberían ser el resultado de un proceso técnico de investigación con respecto del análisis de información de inteligencia con la que cuenta el gobierno, las Fuerzas Armadas y la policía. Pero no puedes coger y decir, ahora quiero que me instalen un patrullaje en tal lugar, acá en otro. Aquí no sé. ¿Por qué? Simplemente porque mi general dice. Sí, pero si lo dice es porque debe contar con información de inteligencia. O sea, en tal lugar, en tal distrito están operando fulano de tal, líder de tal banda. Entonces necesitamos neutralizar a esa banda y a ese líder. Por eso necesito que vayan allá. Van a operar tal día, interceptaron comunicaciones, saben de información, de que ahí va a estar Fito, qué sé yo. Mandas al operativo allá. Pero coger y mandar a la ciega, a la loca, como lo decía el general Altamirano acá, a lo loco. Por juntar número de operativos y porque esos números de operativos te dan tanto ahí de material en papel y dices, aquí está el Plan Fénix. Y lo que tienes es simplemente un registro del número de operativos que llevaste adelante, pero sin ningún tipo de sentido, sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo de reflexión. Así no, los resultados van a seguir siendo los mismos, lamentablemente. Van a seguir siendo los mismos, esta situación no va a cambiar. Y ahora, por cierto, y para ir cerrando el comentario ya, que esto además será motivo también de análisis durante los próximos días, seguimos con el famoso cuento de la necesidad de que vengan a operar fuerzas extranjeras en nuestro país. Yo pregunto, digo, si tú llegas con el cuento del Plan Fénix, por cierto, mañana va a estar bueno esto, poner el spot publicitario de la campaña de Novoa del 2023, mañana lo ponemos para verlo nuevamente de vuelta con ustedes, amigos. Pero a ver, si tú ganas la elección diciendo que tienes el Plan Fénix y con ese Plan Fénix vas a resolver los problemas de seguridad del Ecuador y después de un año resulta que no ha habido buenos resultados y que el Plan Fénix simplemente no existe, quiere decir que lo que ofreciste hace un año y medio, en 2023, era mentira. O que no existía, o que no tenías idea. Dijo que iba a comprar chalecos de cerámica, no sé qué. Bueno. Pero tienes Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas del Ecuador. Tienes la Policía Nacional del Ecuador. Y estás diciendo a esta hora, además apoyado por tu canciller y por varios analistas, voceros que utilizas, y medios de comunicación y periodistas, que es necesario viabilizar la posibilidad de que ingresen fuerzas extranjeras, fuerzas especiales extranjeras al país. Y ahí se han inventado cualquier cantidad de cosas, ¿no? Como que no son fuerzas especiales, es tecnología, intercambio de información y tecnología, cooperación, nada más. No, han dicho fuerzas especiales. Lo de las fuerzas especiales está en el comunicado de la Presidencia de la República. Esta semana volvieron a repetir el tema de las fuerzas especiales extranjeras. La canciller lo ha dicho. La pregunta es, ¿no será mejor anexarnos a otro país? ¿Para qué tener presidente y para qué tener gobierno? ¿Para qué tener fuerzas armadas ecuatorianas si estamos rogando que vengan las fuerzas armadas de Estados Unidos? O las fuerzas armadas de Colombia, o las de Perú, o las de Italia, o que vengan los europeos, pidan a gritos. Ahora le escuchaba a un coronel retirado, creo que es un señor de apellido Aro, que los de Estados Unidos y que los europeos vengan a ayudar. Europa está en medio de una guerra que todavía no solucionan. ¿Ustedes creen que van a mandar acá alguna tropa? Ya sabemos cuál es la orientación de Trump. Para Trump es un desperdicio de dinero
es gastar recursos, poner tropas en países de fuera. La orientación de Trump es que las tropas vuelvan, porque para él es gastar plata. Y le vamos a decir, Trump, por favor, mándanos de Ecuador. Y Trump va a decir, ¿qué Ecuador qué? ¿Noboa? ¿Quién es Noboa? De verdad, o sea, si están con esa lógica, el presidente y el gobierno no sirven, son ineptos. Las Fuerzas Armadas no sirven, son ineptos. Las policías no sirven, son ineptos. Entonces necesitamos un ejército extranjero que venga a solucionar las cosas que nosotros no podemos solucionar. De verdad, anexémonos a otro país. Ustedes van a decir, este está hablando estupideces. Claro que es una estupidez. Es obvio que es una estupidez. Yo mismo digo que es una estupidez, de verdad. Pero es que si somos tan inútiles para resolver nuestros problemas y estamos esperando que un país del extranjero venga a resolver nuestros problemas, les pregunto de verdad, señor Noboa, señora Pinto, canciller Sommerfeld, Roberto Izurieta, comandante del ejército, comandante de la policía, ¿para qué diablos están ustedes ahí? ¿O para qué diablos el señor Noboa y la señora Pinto quieren volver a ser gobierno? Si lo que están rogando es que vengan de afuera a solucionarnos nuestros problemas. Es que de verdad es simple sentido común. Que se necesita cooperación, siempre se necesita cooperación. Pero no que vengan militares de afuera a patrullar nuestras calles, pues. Eso quiere decir que nosotros aquí no sabemos cómo resolver nuestros problemas. Qué loco esto.